ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Iglesia en Pérez Celedón, le envío un abrazo enorme. Qué lindo poder estar con ustedes y saludarlos. Hoy, día de oración, miércoles de oración con el Pasamed. Además, le doy la bienvenida también a los que están con nosotros desde San José, en la Iglesia Victoria. Un abrazo enorme, cariñoso para todos. Hoy continuamos con esta serie que el Pasamed nos ha regalado ya hace varias semanas sobre parábolas, historias, inclusive frases que Jesús le dijo a aquella multitud que le seguía y que todavía esa frase toca nuestra vida y nos hace crecer. Vamos a aprender hoy acerca de la parábola de los dos hijos en Mateo 21. Muy rápido, nada más les resumo para que vea qué bonito va a estar y se quede con nosotros hasta el final. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Qué importante poder conocer esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo alcanzar o hacer la voluntad de Dios en mi vida? Y vea que le voy a regalar un bono. Hay un premio para aquel que haga la voluntad de Dios. ¿Quiere saber qué premio es ese? Quédese con nosotros hasta el final. Esta prédica, así rápidamente, le voy a contar que lo va a hacer pensar, analizar su vida en familia, su matrimonio, la educación de sus hijos, su negocio. Lo va a obligar a hacer una inspección interna. Quédese con nosotros para que aprenda cómo lo va a hacer. Además, vamos a aprender acerca de que hay una llave para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es esa llave? El Pasamed hoy nos va a decir cuál es la llave para entrar al reino, así que quédese con nosotros hasta el final. Y yo me despido, les envío un abrazo fuerte, un saludo a todos, los extraño un montón, espero pronto poder volvernos a ver y celebrar juntos y adorar al Señor juntos. Así que nos vemos en la próxima, que Dios lo bendiga. Saludos, feliz miércoles, ¿cómo están ustedes? Ya entrados completamente en diciembre, en medio de lluvias navideñas, aires navideños, tardes de verano, algunas. Se nos hizo diciembre, amados y amadas, y seguimos batallando. Este año ha sido un año en el que ha sido difícil mantener la sonrisa. Ha sido un año, que si me tocara a mí describirlo, diría un año de batalla. Al principio, por allá de los meses de marzo, abril, sentíamos que era una batalla económica y no ha dejado de serlo. Después ya comenzamos a sentir que era una batalla contra nuestras costumbres y adoptar unas nuevas costumbres de estar en casa, de no salir, de lavarnos las manos, de ponernos mascarilla, y sigue siéndolo. Después también comenzamos a sentir que la batalla era emocional, psicológica, cansados, cansadas, preocupados, preocupadas, saturados de un día a día monótono, aburrido, y aunque hicimos un esfuerzo por tratar de ver lo mejor, por tratar de valorizar la familia, por tratar de maximizar el descanso, por ver que los desplazamientos son menos, aún así nos costó y sigue costándonos. Ya hacia esta mitad del año hemos tenido hermanos de Victory Church en San José, de Centro Victoria acá en Pérez Celedón, quienes han estado enfermos, enfermas, familias que han sufrido tensiones fuertísimas y seguimos teniéndolas. Es un año de lucha y es un año de batalla. Yo creo que este año más que nunca el cristianismo o nuestro cristianismo se ha demostrado ser una batalla diaria y no solamente los cultos de fin de semana. Hemos adquirido nuevas costumbres, como sentarnos a ver sermones por internet
hemos adquirido nuevas costumbres como congregarnos por YouTube. Hemos adquirido nuevas costumbres y muchas de ellas son muy buenas y debemos mantenerlas. Pero yo creo que lo más importante que todavía tenemos que tener al hombro es tener confianza en Dios, de que todo tiene su tiempo y que hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar, que hay un tiempo de recoger y que hay un tiempo de esparcir. Este tiempo va a pasar, este tiempo va a terminar. Esta prueba por la que muchos y muchas de ustedes están pasando va a pasar, va a terminar, valga la redundancia. Y en algún momento va a haber un nuevo tiempo. Tiempo de salir de casa, tiempo de muchas cosas que hoy quizá no podemos hacer y sentimos que necesitamos. Yo quisiera animarle a que apriete los dientes, sea un héroe o una heroína de la fe, saque fuerzas de flaqueza y sigamos luchando. En la noche de hoy, yo quisiera llevarle al Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos, vamos a leer solo 4 versículos. Y yo llevo varios miércoles hablando, predicando, no teniendo sermones, sino teniendo predicaciones, diciendo cosas. Con respecto a cómo debemos empezar el día de hoy, cómo debemos acostarnos hoy, cómo debemos empezar el día de mañana. No pensando en que el 31 de diciembre vamos a estar en una pachanga y que el 1 de enero todo va a mejorar por arte de magia. Sino creyendo firmemente que desde hoy, desde ya, porque Dios no conoce de calendarios, desde hoy y desde ya podemos perfectamente comenzar a trazar un rumbo para nuestra vida. Y a lo largo de estas semanas utilizamos el Sermón del Monte, utilizamos cosas que dijo Jesús. Y hoy yo quiero una vez más picar nuestro interés, picar nuestros procesos cognitivos, despertar en nosotros pensamientos de análisis sobre nuestra propia vida. Muchos y muchas de ustedes me han comentado que este estilo que estamos desarrollando los miércoles le ha gustado mucho. Evidentemente otras personas han perdido interés, pero yo creo que más allá de eso, estoy seguro que es lo correcto, que es lo que debo hacer, y entonces pues tengo un imperativo moral de continuar haciéndolo, no buscando el aplauso, sino buscando agradar lo que entiendo ser lo más correcto de parte de Dios. Y hoy yo quiero utilizar nuevamente unas palabras de Jesús. Jesús era un maestro contando historias, el maestro de Galilea. Y él contó una historia muy cercana a nosotros, quienes tenemos hijas o hijos. Yo creo que esta historia nos va a hablar rápidamente. En Mateo 21, versículo 28, Jesús contó una historia y se las voy a contar, o les leo más bien, cito. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una vez más Jesús dice unas palabras fortísimas. Este versículo 31 es impresionantemente fuerte. Esto no es caldito de pollo. Esto no es sopa de pollo para el alma. Aquí hay unas verdades espirituales profundísimas, fuertísimas. Y Jesús, que es, repito, a mí me asombra la capacidad, la facilidad con la que Jesús toma principios que nos tienen 2000 años dándole vueltas, los sintetiza en una historia con la que todos nos podemos relacionar y todas se pueden relacionar. Dice que hay 2 hijos y que a uno le dicen, o en realidad a los 2 les dicen, vayan a trabajar hoy. Hagan algo, ayúdenme a lavar los platos, ayúdenme a barrer, hagamos algo hoy. Uno dice, no quiero.
Y al rato lo hace. Otro dice, sí señor, sí señora, pero no hace nada. Con eso Jesús le da una lección a la clase religiosa, a la clase política, a la clase adinerada de su tiempo y los destroza. Mi intención esta noche no es destrozarlos ni destrozarlas. Mi intención esta noche más bien es que veamos cómo es que podemos agradar a Dios en los días que tenemos delante. En primer lugar, aquí hay un tema de fondo, aquí hay un leitmotiv, aquí hay un algo que Jesús está presentándole a la audiencia a través de una historia. Y ese algo es algo que los evangélicos, los religiosos y las religiosas viven obsesionados con esa palabra, pero que no conocen. La voluntad de Dios. Aquí lo que está de fondo es cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos nosotros hacer esa voluntad. Ese es el tema de fondo en esta historia que Jesús cuenta de una familia. Un papá y dos hijos. Y con un chiquillo malcriado que dice no, y con un chiquillo vagabundo que dice sí. Con esos pocos elementos, Jesús construye una historia que tiene que ver con la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también nos anuncia que hay un premio por hacer esa voluntad de Dios. Y que que ese premio por hacer la voluntad de Dios es el reino de Dios. Que hay algo que se llama el reino de Dios. Que semanas atrás yo les dije que yo les iba a ofrecer mi tesis de qué es el reino de Dios. Para mí, después de 45 años de vida, 26 años de trabajar en esto, para mí el reino de Dios es el mayor bienestar posible para su vida, para su familia. Conceptualice qué es o cuál es la mejor situación para su familia, para su matrimonio, para sus finanzas. Conceptualice cuál es la mejor situación para sus hijos. Conceptualice cuál es la mejor situación de salud. Ese es el reino de Dios en su vida. Conceptualice eso. Y Jesús nos dice que si hacemos la voluntad de Dios, el premio va a ser el reino de Dios. Eso es lo que está de fondo en esta historia. Ahora vamos a ir versículo por versículo y hoy no vamos a durar mucho, le anuncio, hoy no vamos a tardar mucho. No vamos a tardar mucho en la transmisión. Yo espero que ustedes tarden más pensándolo, conversándolo, haciéndose preguntas a sí mismos y a sí mismas sobre algunas áreas de nuestras vidas. En los versículos 28 y 29, lo primero que vemos, el primer escenario, la primera cosa que Jesús nos plantea es que hay un choque, hay una pugna de voluntades. Por un lado está la voluntad del Padre y por otro lado está la voluntad del primer hijo, quien dijo no quiero. A mí me gusta mucho cómo Jesús pinta esta historia por el verbo que utiliza, por el verbo querer. Querer tiene que ver con voluntad, con deseo, con anhelos, con sueños, con sentimientos. Y el hijo no contesta, que el hijo no le dice, estás equivocado, papá. El hijo no le dice, eres un padre injusto. El hijo no le dice que vayan los peones. El hijo lo que le dice es, yo no quiero. Aquí está tu voluntad y aquí está mi voluntad. Y están en pugna. La voluntad del padre es que se levante de donde está y vaya a trabajar. La voluntad del hijo es quedarse donde está y no trabajar. Amados y amadas, yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta y lo primero que yo me doy cuenta es que a lo largo de todos estos meses mi voluntad ha estado en pugna con la voluntad de Dios. Hay cosas que yo quiero. Hay cosas que yo quiero que pasen o que dejen de pasar. Hay cosas que yo quiero hacer o dejar de hacer que por las circunstancias que Dios ha permitido que esté viviendo, no puedo. Y ese es a ver cómo parafraseo eso mejor. Esa pugna entre la voluntad del Padre y mi voluntad es el frente de mayor frustración que podemos sentir en la vida. Porque nuestro concepto de Dios es el concepto de Santa Claus o de Colacho o de Papá Noel.
quien está sentado esperando que yo ore, o sea, que le envíe una lista de peticiones, y él, que es un viejito aburrido y solo, que no tiene nada que hacer, de quien la gente solo se acuerda en estas épocas o en Semana Santa, viene con un saco lleno de regalos, de bendiciones, de cosas que yo pedí y comienza a dármelas. Bueno, eso es un concepto muy hollywoodesco, muy fantasioso, muy fabulesco. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que tiene una voluntad, un deseo para mi vida. Y que Él, aunque es magnánime, aunque es grande en misericordia, aunque quiere darme cumplir los deseos de mi corazón, quiere cumplir aquellos deseos de mi corazón que se ajustan a su voluntad. Hay cosas que yo las digo bromeando, pero es para que pensemos que tratemos de ir más allá. Yo les digo que si Dios cumpliera los deseos de mi corazón, hay equipos de fútbol de primera división en Costa Rica que hace tiempo no existirían. No podemos pensar que nosotros, seres humanos limitados, incapaces de manejar una cuarentena por 8 meses en una forma correcta y adecuada, tengamos la menor noción de qué es lo correcto para nuestras vidas. Yo creo que nos convertiríamos en monstruitos y monstritas. Si cada vez que yo quiero algo, por arte de magia, aquel algo aparece, aquel algo sucede. Dios nos estaría haciendo un daño terrible, porque no aprenderíamos disciplina, no aprenderíamos el agradecimiento de lo que ya tengo. Hay montones de lecciones que no aprenderíamos, aunque no son mi tema esta noche. En primer lugar, lo que yo quiero, o cuál es mi tema más bien, es demostrar, mi tesis es demostrar que mi voluntad humana y la voluntad de Dios están en pugna, y que están en pugna por la dureza de mi corazón. Porque me cuesta someterme, porque me cuesta obedecer, porque es difícil, estoy hablando de mí, porque es difícil decir, sí Señor. Mire que lo primero que el hijo dice es, no quiero, no tengo ganas, no quiero. Pero después, tal vez esto que yo le estoy predicando hoy no es para hoy, es para después. Pero después, arrepentido, fue. Hay una llave para entrar al reino de Dios. Hay una llave para comenzar a disfrutar de esa conceptualización del mejor estado de vida. Y es el arrepentimiento. La llave para entrar al reino no es hacerme un Dios a mi medida. La llave para entrar al reino es hacerme yo a la medida de Dios. Arrepentirse no es sentirse mal. Hay veces que nosotros cometemos acciones, tomamos decisiones, decimos cosas, actuamos de cierta manera y luego nos decimos, uy, qué arrepentido estoy. No, yo no estoy arrepentido. En realidad, lo que pasa es que me siento mal, tengo goma moral. Tengo goma moral por lo que hice y por las consecuencias de lo que hice. Pero eso no es arrepentirse. Bíblicamente, arrepentirse es pasar por un proceso. Note que dice después. O sea, pasa un tiempo, pasan unos días, pasan unas horas, pasa un rato. Y me arrepiento. Y comienzo a pensar y digo, la verdad es que mi papá me da de comer con lo que sale de la finca. La verdad es que con lo que sale de la finca yo como, yo me visto. La verdad es que si yo no voy va a haber que pagarle a otro jornalero y va a haber menos ganancia para la casa. En realidad estoy actuando mal. Me voy a levantar y voy a ir a trabajar. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no, para este muchacho, arrepentirse no era quedarse en el cuarto diciendo, que maltraté a papá. Voy a ir a hablar con él y decirle, papi, mire, porfa, perdóneme. La verdad yo le hablé muy feo, fui muy seco, usted es un gran papá, discúlpeme. Y se quedó entre el cuarto. Eso no es arrepentimiento. Mire que Jesús no nos narra ni siquiera que el hijo haya ido a hablar con el padre. Mire que Jesús no nos narra ni siquiera que el hijo haya dicho, ay, mi tata, bueno, deme chance. Voy por la tarde. El hijo se arrepintió. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió? Porque fue. Porque hizo lo correcto, aunque en principio no lo había hecho. Yo no puedo poner suficiente énfasis en esto.
Yo creo que a lo largo de todos estos meses, yo creo que a lo largo de nuestra vida, yo creo que a lo largo de la historia matrimonial, de nuestra historia como padres, de nuestra historia como hijos, de nuestra historia como hijas, como madres, hemos cometido errores graves. Y lo sabemos porque nos sentimos mal cuando vemos el fruto de lo que hemos hecho. Y lo sabemos porque nos frustramos cuando vemos ciertas cosas que decimos, Dios mío, ¿cómo lo permití? ¿Cómo llegué aquí? Pero sentirnos mal nunca va a cambiar ninguna de las circunstancias que vivimos. Lo que las cambia es el arrepentimiento verdadero. Cambiar de forma de pensar. Los griegos a esto le decían metanoia. Cambio en tu mente, cambio en tu proceso de pensamiento, un cambio en tu forma de pensar sobre una situación o sobre una circunstancia. Hay antivalores que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida. Hay ideas que nosotros tuvimos en ciertos años de nuestra vida. Hubo metas que tuvimos en algunos momentos de nuestra vida. Hubo ideas que teníamos sobre el dinero y sobre la riqueza y sobre cómo gastarlo y sobre cómo malgastarlo. Hubo ideas que tuvimos sobre el ahorro o sobre las prioridades. Hubo ideas que tuvimos sobre la gente rica o sobre la gente pobre, que a lo largo de los años deben sufrir una metanoia, deben sufrir un cambio de forma de pensar para que nos acerquemos más al reino. Si nosotros desde niños o desde niñas fuimos formados bajo la idea y bajo la concepción que toda la gente de plata es mala, que toda la gente de plata son ladrones, que toda la gente de plata son unos abusadores, nosotros no vamos a querer ser gente adinerada porque no queremos ser abusadores, malos ni groseros. Tenemos que transformar nuestra forma de pensar, arrepentirnos y entender que el dinero solo saca lo que está en nuestro corazón y le da la posibilidad de expresarse, pero que ya de todos modos esas personas eran groseras, eran feas, eran abusadoras, no por el dinero. Si nosotros nacimos creyendo que ser hombre significaba tener muchas queridas, que ser hombre significaba ser muy peleador, que ser hombre significaba gritar muy fuerte. Eso no es el reino y tenemos que pasar por un proceso de metanoia para acercarnos al reino. Un proceso de arrepentimiento, no es un proceso de llorar, no es un proceso de decir, Dios mío, destruye. No es un proceso de ninguna de esas cosas. Es un proceso interno de cambio de pensamiento, de cambio de forma de pensar, de adquirir nuevos valores o de retomar valores que siempre tuvimos y durante un periodo abandonamos, de retomar ideas, de retomar circunstancias positivas en nuestra vida que nos acerquen al reino. Este hijo primero quiso establecer su voluntad. Yo no quiero. Yo no quiero. Pero luego pensó, ¿qué es lo que a mí me conviene? ¿Hacer mi voluntad humana, caída, que me ha metido en problemas toda mi vida? ¿O hacer la voluntad del Padre, que al rato esa finca me va a quedar a mí, e ir a trabajar hoy lo que significa es vaya y aprenda para que luego los empleados no le roben? Vaya y aprenda para que luego usted sepa cómo mejor invertir los frutos de la finca. Nosotros tenemos una visión limitada de la vida. Y casi me atrevo a decirle que nunca sabemos por qué Dios nos tiene haciendo lo que nos tiene haciendo. Una oportunidad en la que David se enfrentó a un gigante, a Goliat. David nunca había luchado con un gigante. Pero David le cuenta a Saúl, al rey de turno, y le dice, Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un lobo y me quitaba una oveja de la majada, yo lo perseguía, le pegaba, le robaba la oveja y se la quitaba. Y con lobos me preparé para luchar con leones. Porque cuando venía un león, también lo perseguía con lo que había aprendido de los lobos. Y ahora ya también sé matar leones. Y ahora a este filisteo incircunciso le pienso hacer lo mismo porque los lobos me prepararon para los leones y los leones me prepararon para los gigantes. Nosotros nunca sabemos lo que Dios tiene
preparado para nosotros. Lo único que tenemos a mano es la lucha que tenemos contra los lobos, contra los leones, inclusive contra los gigantes. Dios es un Dios o un Padre quien nunca nos cuenta el final de la historia, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él paso a paso. Yo sé lo que estoy viviendo hoy, no sé por qué. Yo sé las batallas que me enfrento hoy. Yo sé cuáles son mis lobos, yo sé cuáles son mis leones, yo sé cuáles son mis gigantes. Lo que no sé es para qué me están preparando. Yo sé por qué mis lágrimas las derramo hoy, lo que no sé es para qué me están preparando. Yo sé mis frustraciones, por qué me tienen asqueado hoy, lo que no sé es para qué me están preparando. Iglesia linda del Señor, lo que nosotros hacemos hoy nos prepara para mañana. Arrepintámonos y busquemos la voluntad del Padre, porque para algo bueno nos está preparando. Versículo 30. Y acercándose al otro, pueden decir amén y todo, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, sí, sí señor, voy. Sí señor, yo voy. Y no fue. Sí señor, yo voy. A mí se me hace este hijo, y yo creo que Jesús lo estaba haciendo, es mi lectura de la situación. Jesús estaba hablando con fariseos, Jesús estaba hablando con sacerdotes, Jesús estaba hablando con la clase religiosa, la clase política también. Este hijo, elocuente, sí señor, yo voy. Educado, elocuente, aparentemente servicial, pero no hizo nada. A mí este hijo se me parece, y creo que Jesús le estaba tirando una pedrada fortísima a la clase religiosa y a la clase gerencial, a la clase política. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes hablan mucho, pero no hacen nada. Ustedes andan con sus ropas vestidas de blanco, ustedes son carguísimas en hablar, pero no hacen nada. Ustedes son carguísimas, educadísimos. Ustedes no dicen una palabra inadecuada, ustedes no se salen de donde deben, ustedes no pierden sus casillas, ustedes son carguísimas, pero no hacen nada. Sus ropas están impolutas, sus ropas están blancas, sus manitas con manicure, sus piecitos con pedicure, son una belleza de gente, pero no hacen nada. Ustedes no están haciendo mi voluntad, no están haciendo la voluntad del Padre. Están haciendo su propia voluntad disfrazados de que están haciendo la mía. Usted sabe que Dios para todo sirve, ¿no? La gente cree que Dios para todo sirve. En Colombia, por ejemplo, hay una iglesia que es la iglesia de los sicarios, una iglesia católica. Un santuario más bien, donde pasaban, antes de ir a matar a alguien, pasaban en sus motos y se santiguaban ahí, tocaban la gruta y iban a matar. Y para eso Dios les servía. ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidas? Pues no. Es completamente real. Dios para todo sirve. Los españoles vinieron a América e hicieron una matazón de indígenas, destruyeron siglos de cultura, siglos de historia, siglos de avances tecnológicos en nombre de Dios. Dios para todo sirve. Cuando usted y yo queremos hacer nuestra voluntad, la mía, la de Ahmed Jiménez, Dios para todo sirve. Y yo puedo citarle unos 10 versículos por lo menos que me sirvan para cubrirme de versículos bíblicos como los fariseos. Sí, Señor, voy a hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da paz. Quien me lleve entre las patas, salado, salada. Y no fue. Esta es una fotografía, una radiografía, según el texto de los religiosos. Pero según mi tesis de esta noche, es una radiografía de las personas quienes no logran vivir la mejor vida, no logran entrar al reino, no logran ver una manifestación del reino de Dios en sus finanzas. A ver, ¿qué quiero decir con esto?
Déjeme ponerle algunos ejemplos. A veces me equivoco poniendo ejemplos, pero me gusta tratar de aterrizar las cosas, no cacarear mucho y poner el huevo rápido. Si la voluntad de Dios es que yo no pida prestado, porque lo dice la Escritura, y en este aspecto yo pongo la compra de una casa o de una finca, la pongo en paréntesis porque las cosas han cambiado mucho. Pero si la voluntad de Dios es que yo no gaste en tarjetas de crédito, la voluntad de Dios es que yo no tenga créditos personales. Ahora viene diciembre, pagan el aguinaldo. La voluntad mía es irme de vacaciones, pero la voluntad de Dios es que yo pague o abone por lo menos a lo que debo. ¿Me expliqué? Mi voluntad es comprarme el televisor. Bueno, ahora es que no hay ni planos, hay unos que son cóncavos. La pantalla más de lujo. Porque este año toca ver a la Liga Campeón en diciembre. Y esa es mi voluntad. Pero la voluntad de Dios es que siga viendo tele en el tele chiquitito y que ese dinero lo agarre para pagar una de las tarjetas de crédito. Un mínimo a abonar. Porque la voluntad mía es cambiar de juego de sala. Porque la voluntad mía es comprarme un teléfono que tenga más wiriwiris. Pero la voluntad de Dios es que yo haga una lista de mis deudas de menor a mayor y que comience a cancelarlas una por una. En promedio ese proceso tarda 3 años. Pero da un fruto maravilloso en la vida. Tome mi consejo. La voluntad de Dios es que yo me humille y pida perdón y diga, muchachos, en la casa he estado actuando mal. Pero la voluntad mía es seguir haciendo un hueco, seguir tirando tierra y polvo al aire para seguir embarrando a todo el mundo y lo único que estoy haciendo es un hueco más grande. ¿Me puedo explicar? Este hijo decía, sí, claro, papá, yo voy a ir, papito, yo voy a ir, pero nunca hizo la voluntad del Padre. Usted y yo podemos orar para que Dios nos saque de deudas. Usted y yo podemos orar por una mejor relación. Usted y yo podemos orar por una mejor familia. Usted y yo podemos orar por un mejor trabajo. Podemos orar por mejores situaciones, por un mejor estado de salud. Pero si no me pongo las tenis y salgo a caminar, mi salud cardiovascular no va a mejorar por arte de magia. Y es que eso es en lo que los religiosos creen. Los religiosos creen en orar, en decir y no hacer. Déjeme ir más allá. En psicología decimos que lo que la gente dice no importa. Los psicólogos le cobramos 50, 60 y hasta $100 por hora por escucharle, no hora, sino 50 minutos. Eso es lo que debe durar una sesión. Le cobramos 50 minutos y no le creemos una palabra. Porque no nos interesa lo que usted dice, nos interesa lo que usted hace. Estoy desesperado, yo quiero cambiar, yo quiero transformar mi vida. Le dejas 3 tareas y a los 15 días viene y no ha hecho ninguna. No nos interesa lo que la gente dice, nos interesa lo que la gente hace. Y esa es una de las lecciones que Jesús nos está planteando aquí. Hay gente que dice no, pero lo hace. Y hay gente que dice sí, pero no lo hace. Hay discursos que están huecos y acciones que no tienen concordancia con lo que se dice. Hay 5 cosas que yo creo que puedo rescatar de esta historia. Disculpe que me haya alargado, en realidad quería durar menos. En primer lugar, la voluntad del Padre es que yo viva en el reino. Porque Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos van delante de los religiosos al reino de Dios. O sea que aquí lo importante es que la voluntad de Dios es que yo viva en el reino. Amado y amada, la voluntad de Dios es que vivamos bien. Segunda lección que yo entiendo. La voluntad del Padre y mi voluntad están en conflicto. Yo soy un egoísta. Yo solo pienso en mí. Yo solo quiero lo mejor para mí. Aunque diga que quiero lo mejor para la demás gente, yo quiero lo mejor para mí. La voluntad del Padre es el bienestar común. Yo quiero fregar a todo el mundo para estar bien yo. Mi voluntad y la del Padre están en conflicto. Pero hacer la voluntad del Padre es lo que me acerca al reino. Tercera lección importante. El arrepentimiento es la llave al reino. Cambiar mi forma de pensar egoísta, traicionera, malvada, pecaminosa, caída. Y comenzar a pensar en términos de reino.
del mayor bienestar, de qué es lo mejor, de cómo puedo mejorar, de cómo puedo acercarme más a la voluntad de Dios, cómo puedo acercarme más a la palabra de Dios. El arrepentimiento es tomar acción en la dirección de la palabra, no sentirme mal. Cuarta lección, las palabras no importan, solo las acciones. No importan las palabras, importan las acciones. Uno dijo no, pero lo hizo. Otro dijo sí y no hizo nada. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos creen que hizo la voluntad del Padre? El que dijo no. Jesús es el maestro de las paradojas. Quinta lección para acercarnos al reino. Seamos congruentes entre lo que decimos, creemos, queremos y hacemos. Busquemos una congruencia entre lo que decimos, creemos, queremos y hacemos. Arrepintámonos si no estamos siendo congruentes. Cambiemos nuestra forma de pensar y acerquémonos al reino, que en estos días eso es trascendental. Mi gente bella, los dejo. La paz de Cristo sea con ustedes. Muy buenas noches. Chao. Nos encontramos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Bendiciones. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso,
Señor, al que está en el trono. Toda gloria, todo poder, toda autoridad. A ti, bendito Cordero que venciste. A ti, el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Poderoso en majestad y reino. Poderoso. Poderoso en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso, en majestad y reino.